Muy buenas noches a todos. Les habla Marcela Malagón, la vicerrectora del medio universitario y coordinadora de educación continua de la Fundación Universitaria CIEO Uniceo. Hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Diego Sabogal Rojas. Él es odontólogo periodoncista de la Pontificia Universidad Javeriana, profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia. Nos va a hablar sobre remoción de biopelícula dental. Y pues quiero darle las gracias a Curaprox, Curaden y la Mozan que nos están apoyando esta noche en este webinar. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar la invitación. Doctora, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los participantes que en este momento pues, nos reunimos para que hablemos de un tema que es muy importante en la salud oral de nuestros pacientes y de los colombianos. Entonces, vamos a iniciar. Algunas de las diapositivas que tengo permiten que ustedes me generen algunos aportes, algunas intervenciones. Entonces, espero que generemos esos aportes para que pues hagamos un poco más dinámica la presentación. Hacia el final tendremos una sesión de preguntas, también para que generemos alguna resolución de dudas. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio y acá inicialmente tenemos, a ver, esta reflexión inicial. Me gustaría que alguien rápidamente me genere una apreciación de estas imágenes que pongo yo aquí. Perdón un segundo, me dicen si están escuchando todos los demás. El doctor Francisco González me dice que no está escuchando. ¿Los demás sí están escuchando? Sí, bueno, muchas gracias. Entonces, el que doctor Francisco tiene que revisar su audio. Ok. Ya, continúe, doctor, qué pena con usted. Tranquila, doctora, no hay problema. Bien, yo les preguntaba aquí a las personas que nos están acompañando esta noche, me gustaría que alguien hiciera una breve reflexión de estas imágenes que pongo yo aquí. Bueno, tienen disponible sonido, ¿no es cierto? Sí, sí, señor, sí pueden participar. Bueno, listo, ok. Entonces, ¿hay alguien que rápidamente me da alguna apreciación? Bueno, vamos a Bueno, en seguir. una radiografía se ve en la panorámica que está en el cambio de dentición. En la Correcto. otra están implantes para una híbrida, para una sobredentadura. Viendo la noticia que Nueva York está llena de humo, ¿no? Que cualquier tipo de prótesis, amerita pues un aseo y un cuidado en casa, que es lo más importante. Es decir, no hay prótesis que pueda cuidar el odontólogo, sino el paciente debe comprometerse con su ambiente para que la salud oral permanezca, o por lo menos recobrar la salud oral sea algo permanente. Exacto, y que Muy tiene que bien. ser desde muy pequeños, Claro. el hábito. Muchas gracias a esas dos apreciaciones. El objetivo es ese. Es un gusto también escuchar aquí al doctor Gonzalo Amaya. Y sí, lo que pretendo yo con esta imagen inicial es que cuando hablamos de higiene, sin duda la imagen en la que vemos la radiografía panorámica, tenemos miles de millones de años de evolución, es la naturaleza. Y sin duda es infinitamente valiosa la dentición natural. Pero pues en muchos casos necesitamos con nuestros pacientes hacer tratamientos de diversos fines. Restauraciones probablemente muy sencillas o restauraciones altamente complejas. Y como nos lo decía el doctor Gonzalo, necesitamos acá que el paciente pueda hacer higiene oral. Y la doctora nos mostraba esta imagen acá. Aquí está la semilla para hacer
ese inicio de tener una muy buena higiene oral, pero pues nosotros estamos enfrentados a pacientes que tienen también ya estas condiciones. Entonces tenemos un gran reto para mejorar la salud oral. Remoción mecánica biopelícula. La remoción mecánica de la biopelícula es la esencia de la odontología. Nosotros podemos tener pacientes sanos o pacientes tratados y necesitamos que nuestro paciente realice una juiciosa, detallada y meticulosa remoción mecánica de biopelícula. Hay mucha literatura respecto a este tema. En este tema, entonces, pues vemos que esa literatura sigue siendo reiterativa, asociando los buenos hábitos de higiene oral con la forma más efectiva de prevenir la caries y la enfermedad periodontal. Y nosotros, para lograr estos objetivos, pues necesitamos básicamente unos elementos altamente sencillos: cepillos de dientes y elementos para la limpieza interdental. ¿Qué más sigue diciendo la literatura? El cepillo de dientes es el método más utilizado para desorganizar biopelícula en casa a nivel mundial. Y sigue siendo reiterativo ese principio que es la piedra angular para prevenir caries o enfermedad periodontal. Y esto aplica en la mayoría de la población. Incluso si nos encontramos con pacientes que son altamente susceptibles a condiciones de enfermedad periodontal o de procesos de caries, aún más deben ser más estrictos y nuestro acompañamiento debe ser más riguroso para disminuir ese riesgo. Biopelícula, sin duda tendremos que recordar un poco sobre biopelícula. La biopelícula son comunidades que se organizan para generar un efecto, en este caso caries o enfermedad periodontal. Y vemos cómo esa biopelícula, pues básicamente después de hacer un pulido coronal, ella de nuevo vuelve a organizarse. Asociación, adhesión, va proliferando, va generando microcolonias, hasta que llega a un punto de crecimiento y maduración. Y esta condición, pues la vamos a encontrar en pacientes que sean susceptibles o no, en pacientes que tengan buenos hábitos de higiene o no. Y nos lleva entonces a la conclusión en la que debemos realizar unos hábitos de higiene juiciosos, detallados y meticulosos en toda la población, en todos los pacientes. Esta situación, crecimiento y maduración, puede suceder en algunas zonas en boca, en donde el elemento de remoción mecánica biopelícula de pronto no llega, o lugares en donde no se desarrolla de una forma adecuada, con una buena técnica. Eso hace que entonces deba ser totalmente juiciosa y ordenada esa remoción para que volvamos a este punto. Para nosotros es claro que no somos capaces de retirar el 100% de la biopelícula y no es necesario retirarla. El objetivo es que nosotros podemos desorganizar un 70, un 80%. Y generando esa desorganización, vamos a evitar el desarrollo o progreso o inicio de caries o enfermedad periodontal. La biopelícula, cuando está organizada, puede generar entonces ese efecto. Cualquier comunidad que esté desorganizada nunca sale adelante. Y hacemos esa tarea cada 12 horas con limpieza en cepillos convencionales y limpieza interdental puede ser cada 24 horas. ¿Qué va diciendo la literatura? Como les decía, hay bastante literatura en este aspecto. Sin embargo, el nivel de evidencia que tiene la literatura sigue siendo un poco débil. Y esto también hace que nosotros motivemos mucho más a nuestros estudiantes, a nuestros residentes y al gremio a generar más investigación en este aspecto. En este caso, vemos aquí, en esta revisión, donde se necesitan tener condiciones metodológicamente mucho más juiciosas para generar esa relación entre higiene bucal y prevención de periodontitis. Pero es totalmente claro que una biopelícula supra y supragingival que ha sido bien controlada tiene una asociación con un perfil microbiano compatible con salud. Bueno, este es un gran documento que tenemos ahora, ¿no? Ya desde el año 2018. La nueva clasificación de la enfermedad periodontal tiene una parte muy importante. Para mí es muy importante ver que tenemos un capítulo dedicado a la parte de salud periodontal. Y vemos aquí cómo quiero yo retomar estas dos frases que tenemos acá. Sin duda sigue siendo vigente que una buena higiene oral es compatible con salud periodontal. Y otro aspecto muy importante que tenemos acá, nosotros necesitamos estar acompañados, necesitamos
generar visitas con una adecuada frecuencia al profesional, al odontólogo, al periodoncista, o indiferente de la especialidad que tengamos. En este aspecto de higiene oral, todos tenemos un punto en común, y es que somos odontólogos generales. Y en este punto debemos ser expertos, debemos ser los mejores. Ante los pacientes, somos expertos en higiene oral. Es uno de los motivos por los que me lleva a tratar este tema, para que tengamos las mejores herramientas para comunicarle a nuestros pacientes cuáles son los mejores hábitos y entrenarlos adecuadamente. Para muchos, para todos nosotros acá, profesionales del área de la salud, es claro que el sangrado es un signo de inflamación y es un signo objetivo, pero para nuestros pacientes, en algunas ocasiones, es un signo que empieza a pasar desapercibido, y sigue siendo muy importante que generemos esta alerta en nuestros pacientes, que nuestros pacientes tengan claro que nunca deben salir sangre de las encías. Es el indicador de un proceso inflamatorio a nivel gingival. El éxito, en este caso, de la terapia periodontal, pues lo veremos enfocado a la resolución de este signo en condiciones de gingivitis o otra condición periodontal. Caries, el otro factor sin duda totalmente prevalente en la población. Y allí, en este aspecto, tenemos diversidad de situaciones y condiciones de estas que son de nuestra competencia. Hay otras condiciones que no son de nuestra competencia. En este punto, por ejemplo, la condición regional, sistemas de salud, políticas, educación. El Estado le corresponde hacer y crear las condiciones adecuadas para lograr esta situación. La comunidad, ¿en qué condición se encuentra ese paciente ante el cual se está presentando esta condición? ¿Qué cuidados tiene? ¿Qué condiciones sanitarias? ¿Qué características de vivienda? ¿Qué tipo de alimentos? ¿Qué trabajos se hacen en la casa, en el trabajo, en el hogar? ¿Qué valores hay? Y en este aspecto nosotros tenemos totalmente el sartén por el mango. Educación individual. Somos responsables de entrenar a nuestros pacientes, de comunicarles la diversidad de herramientas con las que contamos, con las que conocemos. Nosotros, para los pacientes, somos el ejemplo a seguir. No dudo que un paciente desearía que tener los dientes como los tiene su odontólogo. Y en ese aspecto, entonces, debemos ser impecables y ser los mejores. Y esto es lo que nos compete. Y este punto individual es el que tiene impacto en la población para generar un adecuado entrenamiento. Condiciones a nivel sistémico. La literatura también nos muestra una gran asociación, la mayoría, entre diversidad de factores sistémicos y salud oral. O en viceversa también. Factores genéticos. ¿Qué podemos hacer ante la genética? Ante la genética, entonces, muy seguramente, probablemente estudiar, tratar de generar alertas para que los pacientes tengan un acompañamiento más adecuado del odontólogo, pero básicamente es inmanejable. Ante factores de riesgo como el tabaco, nosotros somos profesionales del área de la salud y somos responsables de informar a nuestros pacientes el efecto de este tipo de factor de riesgo, para que se genere un control de este factor de riesgo. Diabetes. En este aspecto, cada componente debe hacer la tarea. Sin duda, el endocrino, generar ese diagnóstico, generar la medicación, las indicaciones, el paciente a seguir las indicaciones de su médico, las indicaciones en cuanto a salud oral del odontólogo. El odontólogo le corresponde tener una condición de cavidad oral en su paciente que sea compatible con salud. Y esa sumatoria de trabajos, pues lo que pretende es que haya salud sistémica y salud oral. En obesidad, pues tener la persona también con la competencia que nos pueda acompañar. ¿Y qué vemos aquí? ¿Quién rápidamente me dice qué tenemos acá? Higiene oral, fundamental. Es fundamental. Nosotros podremos encontrarnos con pacientes que probablemente no tienen alteraciones en su equilibrio, en la respuesta del huésped, en su biopelícula, y
haciendo un tratamiento fácilmente llegan a salud, pero puede haber pacientes en donde tenemos situaciones altamente complejas, alteración de ese equilibrio, alguna alteración en el sistema inmunológico, en esa biopelícula y tenemos este desenlace. Aquí tenemos que hacer nuestro tratamiento, esperar también la respuesta adecuada del huésped y sin duda buena higiene oral. Una condición de estas, donde es altamente compleja la situación y no tengamos una buena higiene oral, es mucho más dramática la condición del paciente. ¿Qué beneficios tiene para los pacientes hacer un buen control de biopelícula? O no hablemos de pacientes, ¿qué beneficios tiene para nosotros hacer un buen control de la biopelícula? Es infinitamente valioso tener la dentición natural a través de toda la vida. El estimado de vida útil es insuperable ante cualquier tratamiento odontológico. Reducción del riesgo de pérdida de inserción, reducción del riesgo de caries, adecuada apariencia estética, aliento fresco, reducción de tratamientos complejos y costosos. Nuestros pacientes debemos explicarles esto. Sin duda, los procedimientos odontológicos que hacemos deben estar indicados y eso es lo que desarrollamos en nuestras consultas diarias. Para eso nos estamos entrenando y nos hemos entrenado en las facultades, para generar esa condición adecuada para el paciente. Salud, función y estética. ¿Cómo logramos estos beneficios? Un punto fundamental es el autocuidado. Cada uno de nosotros es responsable de su salud oral. Y debemos entonces generar una reflexión con nuestros pacientes. La mayoría de los pacientes quieren cuidarse. La mayoría de los pacientes que van a nuestras consultas, a nuestras facultades, van buscando nuestra ayuda porque quieren tener de nuevo salud oral, función. Pero debemos entrenarlos para que esos tratamientos sean duraderos y funcionales, según la condición de cada. ¿Cómo logramos esos beneficios? Cepillos dentales manuales, eléctricos y combinados con limpieza interdental. Y en este aspecto entonces es donde debemos ser expertos para poder entrenar a nuestros pacientes. Este es un artículo que me gusta mucho. Quiero simplemente acá retomarlo, colocarlo un poco porque siempre se hace referencia a este estudio que sigue siendo vigente. Gingivitis experimental en el hombre. Ahora lo de los años 60. Recordamos un poco acá que se le indica a unos estudiantes que no realicen higiene oral durante unas semanas, luego retoman la higiene oral, remoción mecánica y volvemos a tener condiciones de salud. Encontrando que puede haber 2 vías. Algunos pacientes desarrollaron solo gingivitis y algunos pacientes pudieran desarrollar inicios de periodontitis. Entonces sigue siendo vigente este estudio totalmente clásico en higiene oral. ¿Cómo nos fue el NSAP 4? ¿Qué opinión tienen? Pues no tan bien porque todavía prevalecen mucho estas enfermedades, es decir, las políticas no han funcionado como deberían funcionar, ni los tratamientos mismos como tal. Así es, doctor. Sí, señor, no nos fue bien y eso que nos damos como pasito, pero no nos fue nada bien. Y si recordamos probablemente los estudios anteriores, la situación no se ha mejorado. Algo que nos muestra el NSAP 4 es que los colombianos van más al odontólogo. Entonces a mí me gusta recordar esta pequeña frase que estoy aquí mirando con el puntero. Y aquí en el título dice situación de salud bucal para saber cómo estamos y saber qué hacemos. Tenemos que hacer algo distinto, no podemos seguir haciendo lo mismo. Y una de esas condiciones es el componente de remoción mecánica de biopelícula, cepillado, higiene oral. Y en ese aspecto, sin duda, pues el Estado le corresponde alguna, desde el punto de vista seguro administrativo, crear condiciones, pero la actividad que realizamos nosotros con nuestros pacientes es la que los va a entrenar para desorganizar biopelícula adecuadamente. El NSAP tiene varias recomendaciones, unas 10, 9, no recuerdo ahora con precisión, pero yo quise retomar estas 2 aquí.
Y entonces vemos que dentro de las recomendaciones dicen que en los programas curriculares de formación de los profesionales de la odontología se debe incluir, además del conocimiento en torno a la recuperación de la salud bucal, elementos conceptuales y prácticos que le permitan a los odontólogos generar acciones positivas para el cuidado de la salud bucal a cada una de las personas. Y claro, esto está escrito y esto es coherente con muchas otras condiciones y políticas de otros países a un nivel mundial, pero tenemos que empezar a tomar acciones. Otra recomendación en la promoción de la salud y la prevención de las diferentes enfermedades de la cavidad bucal, tener clara la relevancia y la responsabilidad del profesional en la educación e información al paciente. El odontólogo es el responsable. Ante la sociedad somos odontólogos, así seamos cirujanos, periodoncistas, endodoncistas, odontopediatras, rehabilitadores. Ante todos somos odontólogos. Incluso, si muy seguramente estamos dedicados hacia el componente administrativo. Y dice aquí, lo cual incluye hacerlo corresponsable del mantenimiento de la salud bucal y el tratamiento cuando se requiera. Cuando nosotros dedicamos a nuestros pacientes tiempo para explicar cómo hacer su higiene oral, ellos lo valoran infinitamente. Y generalmente en mi consulta o en la facultad, allá en la Nacional, cuando tenemos la oportunidad de entrenar a un paciente en filosofía ITOP, que ahora hablaremos de ella, el paciente me dice, doctor, es la primera vez que me explican cómo cepillarme los dientes. Así que debemos dedicar un tiempo de altísima calidad para que nuestro paciente quede bien entrenado. Entonces vamos a esto, ¿cómo educamos para el autocuidado? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué piensan? ¿Ustedes cómo educan a sus pacientes en sus consultas allá en el CEO, en las clínicas? Algunos de los residentes, yo veo aquí muchos residentes. Pues se le hace visualizar al paciente el efecto que causa el cuidado que él está teniendo para hacer las correcciones necesarias. Una educación en salud oral y en mantenimiento, digamos, de los trabajos. Entonces, se ve la biopelícula o se le muestra con reveladores o con procesos de puntualizar dónde lo está haciendo bien y dónde lo está haciendo mal. Correcto. Hay muchos recursos y debemos entonces probablemente tener nuestro repertorio para esa tarea. Esa es una tarea que necesitamos que el paciente haga bien. Todo lo demás nos corresponde a nosotros. Raspaje, toma de impresiones, una operatoria impecable, endodoncias. En ese aspecto, el paciente a ojos cerrados confía en nuestro profesionalismo. Pero en ese aspecto, entonces, ante el paciente somos educadores. Somos el ejemplo a seguir y debemos tener las mejores herramientas para ser educadores en ese punto. Entonces, ¿cómo educamos a los pacientes? ¿Cómo vamos a educar a los odontólogos? Y es uno de los aspectos. Tener presente en el ENSAP. Las facultades de odontología son las responsables de educarlos. Es claro que las facultades tienen un gran componente enfocado en devolver la salud por medio de tratamientos y nos debemos seguir entrenando, sin duda, para eso, para una odontología impecable, pero debemos entrenar a los pacientes y en los programas de estudios dedicar un adecuado tiempo durante todo el plan de estudios para que nuestros odontólogos, los egresados, estén muy bien entrenados. ¿Cómo educamos la familia? Este componente a nivel familiar es una gran semilla también. Si nosotros logramos tener un cuidador, mamá, papá, un hermano mayor, una tía, una abuela, que tiene un buen entrenamiento, muy seguramente será un buen comunicador para entrenar a la familia. ¿Cómo educamos a la población? Entendiendo la diversidad de situaciones ante las cuales nos enfrentamos nosotros acá en Colombia y a las situaciones geográficas, a las situaciones sociales. Muy seguramente tenemos entonces que tener en cuenta algunos aspectos, pero si vamos a la esencia,
necesitamos que la población haga una desorganización que sea juiciosa y detallada y meticulosa. ¿Cómo nos vamos a educar nosotros? ¿Cómo nos educamos nosotros, los odontólogos, los especialistas? ¿Cómo vamos a lograr estos aspectos? Hay diversidad de métodos para hacer enseñanza en higiene oral. Métodos indirectos, como vemos acá, una charla, un diálogo, clases, o educación individual, de la que hablaremos ahora. Esta herramienta que estamos haciendo nosotros, este encuentro, este webinar, lo que pretende generar impacto, motivar. Necesitamos que este tipo de temas sean mucho más taquilleros. Son temas fundamentales y que van a impactar la salud de la población. Métodos indirectos, folletos, cine, video, carteles, radio, telemedicina y las herramientas virtuales con las que cuenta ahora la humanidad. TikTok, YouTube. Pero allí nosotros también necesitamos que nuestros pacientes tengan cierto nivel de acompañamiento o criterio para en realidad escoger bien esa información o seleccionar bien esa información, porque la red está llena de información en la que quisiera uno que personal altamente calificado en higiene oral sea la que desarrolla ese tipo de ayudas audiovisuales. ¿Qué impacto tiene hacer esta actividad? Muy seguramente cuando nosotros hicimos el rural, desarrollamos esta actividad en un colegio, en algún lugar de Colombia, donde se está entrenando a unos niños en higiene oral. ¿Qué impacto tiene? ¿Qué tanto estos niños logran asimilar esa información que les da su odontólogo? ¿Qué tanto logran desarrollar las destrezas manuales para hacerlo bien? O necesitamos, por ejemplo, en estos aspectos, no solamente entrenar a los niños, al cuidador. Y eso es un trabajo en equipo, porque niños de estas edades muy seguramente aún necesitan acompañamiento para hacer la tarea muy juiciosa. ¿Qué impacto tiene esta actividad? Y aquí es donde vamos a tocar un poco el tema de educación individual, individual training oral profilaxis o profilaxis de aprendizaje individual. Para mí este es un recurso muy importante. Es un gran recurso que vale la pena que la mayoría, hoy diría yo, todos los odontólogos conozcamos. Este recurso lo que pretende es entrenar a los odontólogos por medio de otro odontólogo y un instructor para hacer adecuadamente higiene oral. Si yo en mi boca hago adecuadamente higiene oral, muy seguramente voy a ser capaz de replicar esa actividad en los pacientes. Una pregunta que le hago yo a mis estudiantes allí en la facultad, quisiera hacérselas a ustedes aquí también, a ver qué opinión tienen. Yo soy periodoncista y en la facultad les digo, bueno, ¿ustedes me buscarían a mí para hacer un manejo de un tratamiento endodóntico? Y los estudiantes me dicen, no, no, profe. No quiere decir que yo lo haya visto claro. Procedimientos endodónticos los hice cuando fueron el momento de entrenarme como odontólogo general, pero hay expertos. Entonces, el profesor tal, la doctora tal, ella es experta. Pero en ese punto, entonces, la siguiente pregunta es, bueno, y en higiene oral, somos odontólogos, tenemos que ser expertos. Y por eso este recurso es importante para entrenarnos correctamente. Profilaxis de aprendizaje individual. La profilaxis de aprendizaje individual pretende entrenar al paciente de la mejor forma para aprender el manejo de la salud oral a través de las manos del profesional y el paciente por medio de la práctica tocar para enseñar, capacitando al paciente en el uso correcto de las técnicas y herramientas seleccionadas para su caso, cepillos convencionales, interdentales, monopenacho, sedentales. Esta es la misma forma en la que nosotros aprendimos odontología. Cuando teníamos el acercamiento teórico para ver cómo desarrollábamos las cavidades en operatoria, teníamos luego un acercamiento preclínico y llegábamos a consolidar ese conocimiento en la clínica, en donde un profe, en esos niveles iniciales, hace una primera cavidad en un paciente y hay muchos estudiantes tratando de ver, de aprender cómo su profe hace esa tarea. Y se enfrenta uno a consolidar ese conocimiento cuando ya está solo, uno a uno con el paciente, desarrollando esa tarea. La odontología es individual y este entrenamiento para higiene oral debe ser así. La boca de cada uno de nosotros es como una huella digital, es única. Y más aún cuando le hemos colocado tratamientos en donde generamos condiciones en especial para que el paciente
pueda tener de nuevo salud, función y estética. La profilaxis de aprendizaje individual es efectiva, no traumática, para el buen cuidado. Es una filosofía basada en la práctica diaria de nuestro conocimiento, para nosotros mismos y nuestros pacientes. Entonces yo tengo que, sin duda, practicar, practicar y practicar. Eso hace que cada vez yo sea mejor y tenga una buena competencia para socializárselo a mi paciente. Este enlace les permite a ustedes entrar y conocer más sobre la filosofía Aito. La filosofía Aito fue desarrollada por el doctor Jiří Seldenmeyer en Chequia. Y es importante que desarrollemos una buena técnica con buenas herramientas. Allí entonces es donde tenemos este componente de cepillos Curaprox, porque es clave que nosotros tengamos buena técnica y buenas herramientas. Y eso lo hacemos nosotros en odontología. En odontología, y cuando estamos en nuestro posgrado también, nos volvemos expertos en qué injerto óseo escoger, qué propiedades tiene, qué características. Y sin duda hay que tener claridad en el componente comercial. ¿Qué material de impresión utilizaríamos? ¿Qué tipo de resina utilizaríamos? Conociendo todas las características y propiedades que tiene. ¿Qué tipo de instrumental? Entonces, debemos hacer nuestras actividades con buenas herramientas. Limpieza con cepillo convencional y limpieza interproximal. Lo que necesitamos es desorganizar la mayor cantidad de biopelícula en el área, en el 100% del área. Y sabemos que no somos capaces de retirar el 100%, pero necesitamos retirar un 70% al menos y que ese 30%, ese 25% quede desorganizado. Este workshop nos habla sobre limpieza interdental. Y en él vemos que se hace referencia a que la utilización de cepillos interdentales es uno de los métodos más efectivos para la eliminación de biopelícula interdental. Sin embargo, dice aquí que la mayoría de los estudios disponibles no demuestran que el uso del hilo dental sea generalmente eficaz en la eliminación de placa. Ahí tenemos que igual individualizar. Cepillos interdentales, sedental, qué indicaciones tiene cada uno, qué condiciones locales particulares. Es claro que es una condición de una zona de molares, donde hay unas concavidades. Una sedental no va a cumplir la función. O un lugar donde un cepillo interdental no logre ingresar, que es el lugar más pequeño, pues seguramente sea. Por eso debemos entrenar al paciente de forma individual. ¿Y qué dice aquí abajo? Sin embargo, todos los dispositivos investigados para el autocuidado interdental parecen ayudar al manejo de la gingivitis en un grado variable. Sin duda, sedental e interdentales llevan a sana. Miren esta situación tan compleja. Una foto que me compartió la doctora Claudia Leguízamo, rehabilitadora de la Universidad Nacional. En la clínica de adulto mayor se presentó esta situación al hacer la toma de una impresión. Y esta es una imagen que simplemente nos muestra un pequeño aparte en la historia del paciente que presentó este desenlace, y habrá diversidad de variables, de factores. Pero nosotros en esta condición, ¿cómo pudiéramos resolver o devolverle la salud, la función, la estética a un paciente que ya quedó totalmente desdentado? ¿Qué pudiéramos hacer? Bueno, tenemos diversidad de tratamientos, ¿no? Prótesis total, implantes, y en implantes hay diversidad de diseños. Pero para cualquiera de esos, nuestro paciente finalmente necesita realizar desorganización de biopelícula. Pero también algo muy importante, y de lo que nos hablaba ahora al inicio el doctor Amaya, es que hay que crear las condiciones para que el paciente pueda desorganizar biopelículas sin dificultades. Si nosotros a nuestros pacientes se las ponemos difícil, no lo van a lograr. Troneras, perfiles de emergencia, las condiciones adecuadas para hacer esa desorganización de biopelícula. Si pensáramos en implantes, eso también puede suceder con implantes. El paciente allí de la clínica de mantenimiento sucedió después de las condiciones de pandemia. En boca quedaron 4 implantes que no tenían ninguna integración. Uno que tenía unos 2 milímetros de integración, y debemos crear las condiciones para que el paciente pueda hacer higiene. El workshop, la nueva clasificación de la enfermedad periodontal, tiene un capítulo dedicado a la parte perimplantitis. Y acá vemos cómo
nos dice que hay pruebas sólidas que indican un mayor riesgo para desarrollar perimplantitis en pacientes con antecedentes de periodontitis crónica. Entonces, tenemos que tener mucha claridad en la escogencia de los pacientes. Ya tenemos un aviso previo y sin duda malas habilidades en el control de placa y sin cuidados regulares de mantenimiento. Y eso lo conocemos, eso lo entendemos, es totalmente claro, pero vemos que sigue siendo reiterativo y se sigue presentando a veces. En este caso, también tenemos acá que se evaluó cuál era el acceso para hacer higiene oral y las restauraciones sobre implantes. Y que se encontraba que en los lugares que tenían un acceso adecuado, solamente el 18% tuvieron algún problema, mientras que el 65% de los sitios que no tenían buen acceso desarrollaron perimplantitis. Y el paciente no puede hacer una adecuada desorganización de biopelícula a diario, no lo va a lograr. Y allí nos enfrentaremos a la susceptibilidad o no, pero todo paciente debe hacer adecuada desorganización de biopelícula. Entonces veamos, para mí este diseño es probablemente para el paciente puede ser interesante, útil, es fijo, pero lograr las condiciones para que él pueda hacer adecuadamente higiene requiere un gran diseño. Uno sin duda quisiera que seguramente el flanco fuera alto para que no ingresen restos alimenticios. Un flanco corto va a generar ese problema, pero también cómo logra ingresar para hacer higiene. Y este tipo de diseños muchas veces se realizan en pacientes que ya tienen unas edades un poco mayores y a veces la destreza se va perdiendo. Ya se necesita que sea un cuidador, a veces el que ayuda a esta condición. Otro tipo de herramientas, un irrigador será útil, cumplirá la misma función, será capaz de soportar ese mismo, controlar esa condición de biopelícula. Hay literatura y no hay una evidencia que diga que es superior a hacer remoción mecánica y sin duda es un complemento. Diseños, en este aspecto yo solo hago el componente de quirúrgico, pero este tipo de diseños que muy seguramente le permitan al paciente que sea algo móvil, lo que le permita hacer al paciente es fundamental condición para poder hacer higiene oral. Y nuestro paciente debe ser entrenado en el tamaño correcto, en el diseño. En este caso, tenemos acá unos cepillos que son de Curaprox, específicamente diseñados para pacientes con implantes, el cual tiene un recubrimiento aquí del alambre, pretendiendo no evitar cualquier relación o generar algunas condiciones en la restauración. Pero el paciente debe ser entrenado para esta tarea y tener acceso. Ay, no sé, no, permítame a ver. Que este video, permítame, yo lo cierro. Un momento, ay, bueno, este video, no se genera, permítame, yo miro a ver si podemos aquí. A ver, a ver, a ver. Eso me lo hizo Dali, puro crochet. Bueno, este video básicamente pretende darnos un acercamiento hacia este concepto de perimplantitis y él está enfocado hacia la condición de que la perimplantitis es difícil de tratarla y el objetivo es lograr prevenirla, que no se desarrolle. Aquí está, gracias. Maricita. Porque voy a ir a comprar pollo para la comida. No se está oyendo el video, doctor. Ay, caramba. No sale sonido. No sale sonido. Doctora Rosa Cristina Jiménez, por favor, cierre su micrófono. No salió el sonido del video. No. Sí, no, aquí como les decía, básicamente lo que sucedía entonces era que él nos hace una...
Tiene que, Sí. perdóneme, tiene que dejar de compartir y compartir con video. Volver a entrar diciendo compartir con video. Ok. Con sonido. Vamos acá a ver. Está corriendo el video, pero no se oye nada, No doctor se Saúl. escucha. Permítame, formato video. No. Le toca, doctor, dejar de compartir un momento y volver otra vez a entrar y compartir con audio. Ok. A ver, nos salimos por acá. A ver. Eso es, vuelve y entra otra vez, share screen, y cuando diga share screen en la parte izquierda dice si con video. Dice No. con audio. Dice share sound. A ver, miremos acá. Sí, acá ya me quedó seleccionado. Y veamos aquí. ¿Ahí sí se escucha? Sí, señor. Más duro. Ok. de la hepatitis es muy difícil y así es muy importante la prevención de esta enfermedad. Esto es Oh, eso. la conclusión de esta tarde. Entonces, esta conclusión fue en el Congreso de la Asociación de Perio el año antepasado y vemos que sin duda sigue siendo un tema fundamental para para la salud en este caso con implantes, ¿no? Bien, acá siguen viendo la presentación, ¿verdad? Sí, Sí, un sí, poco doctor, pero está borrosa. desenfocado. Está desenfocado. desenfocado. Oh, entonces va a tocar volver a... compartir. ¿Listo? ¿Ahí cómo estamos? No se está viendo su presentación, profesor. Se ve Ah, ok. su Ya. compartir. Compartir. ¿Dónde estamos? Acá. Ok. Bien, ahí estamos. Señor, ya está. Ok, bien, gracias.
Bien, ya tenemos unas guías de manejo para manejo de preimplantitis y sin duda hay diversidad de posibilidades, pero acá pues quise yo retomar un poco esta condición, este metaanálisis en donde es fundamental la prevención primaria. Y acá en esta gráfica pues nos representan esta condición donde sin duda es fundamental la prevención desde el momento antes de que empiece la enfermedad. Luego, pues, en todo caso, cuando ya tengamos compromisos, habrá que hacer el manejo que corresponde según cada condición, pero tendremos que seguir haciendo un tratamiento preventivo para evitar que se complique o evitar que avance. Entonces, ese es un aspecto en este caso en el punto de desintegración. En el punto de endodoncia, sin duda necesitamos hacer manejos endodónticos y queremos que estos tratamientos sean duraderos, pero queremos evitar que la historia se repita. De nuevo, reincidencia de caries. Y necesitamos que los tratamientos sean duraderos. Ortodoncia. Esta foto cortesía de la doctora Sandra Niño. Ella en su consulta recibió a este paciente con inflamación, agrandamiento y pasadas 4 semanas solo con control mecánico, higiene oral. Vemos el resultado. Desorganización de biopelícula. Debemos dedicar tiempo a nuestros pacientes que conozcan desde la fase higiénica cuando están en su etapa de provisionales, que tengan las condiciones, conectores, perfiles de emergencia, que sepan dónde debe utilizar cada herramienta y acompañarlo y reentrenarlo. De eso se trata AITO. Generar entonces ese acompañamiento, ese entrenamiento. En el caso de cepillos interdentales, establecer el tamaño correcto. Acompañar a nuestro paciente para que sepa cómo ingresar ese cepillo, cómo retirarlo y practicar y practicar. Y la mayoría de los pacientes lo logran hacer sin dificultad y la mayoría de los pacientes con un buen acompañamiento se quedan generalmente con cepillos interdentales. Sin desestimar el uso de la seda dental. Individualmente podemos establecer probablemente en qué lugares aún sea fundamental. Que el paciente tenga las condiciones, que le expliquemos en detalle dónde hay que generar esa desorganización de biopelícula, que en boca queden las condiciones y el acompañamiento por parte nuestra. Con prótesis fijas, removibles, operatorias, de lo más sencillo, necesitamos acompañar al paciente. El paciente no puede estar solo. Seda dental, una herramienta también fundamental, requiere gran entrenamiento para no generar daños. Podemos generar daños con un uso inadecuado. Cepillo convencional. Entonces, tendremos que tener otro encuentro, es ideal, en el que podamos hacer la práctica. Este encuentro teórico pues, nos genera unas inquietudes, una motivación, pero para aprender a utilizar método de VAS, necesitamos tomar el cepillo y hacer esa tarea en boca. Todos los pacientes necesitan control mecánico de placa, tratados, no tratados, pacientes sanos. Y esa es la individualidad que necesitamos identificar en cada paciente y crear las condiciones para que esos tratamientos sean duraderos. Desde la fase higiénica, colocación de provisionales. Este lugar es el que necesitamos que nuestro paciente entienda que es el lugar en donde debe desorganizar biopelícula, en los 360 grados de ese pilar. Y la tarea que hacemos nosotros, ambientar y evitar este desenlace fatal, caries. Y allí probablemente ya habrá que entrar a hablar si aún es viable, si aún permite un tratamiento de restauración. El entrenamiento individual. Una imagen allá en la facultad, una imagen en mi consulta, mostrándole al paciente que tome, que entienda, que practique y que practique. Este es un encuentro en donde se desarrolló en Ecuador. Se denomina un ITOP Teacher, un ITOP Educator en este momento. Y es un encuentro en donde en este caso habíamos odontólogos de Latinoamérica, mexicanos, brasileños, chilenos, argentinos, ecuatorianos, colombianos, y resulta que todos tienen el mismo fin, entrenarse, uno a uno. Y nosotros necesitamos entrenarnos, necesitamos que nos entrenen de la misma forma en la que nos entrenan en nuestras áreas específicas, en nuestras especializaciones.
en endodoncia, en perio, en rehabilitación, en cirugía, vamos a congresos, a entrenarnos, a actualizarnos para ser mejores. ¿Ellas quiénes serán? Daniela y María José, la semilla para que tengamos una buena salud oral en Colombia. Y ellas aprenden con el ejemplo. Nuestros estudiantes aprenden con nuestro ejemplo en las facultades. Nuestros pacientes aprenden, entonces, con el ejemplo del odontólogo. Una imagen acá que me gusta tener presente en María José, acá su primer molar inferior. Estábamos muy atentos para que no se vaya a presentar caries. El ESAP, uno de los dientes que más tiene pérdidas o restauraciones, es el primer molar. Y esta tarea tiene que hacerla un adulto responsable y no se la podemos delegar a un niño. El niño debe ir entrenándose, cogiendo hábitos, pero un adulto responsable bien entrenado debe hacer la tarea para que quede bien hecha. Conclusión: una meticulosa remoción de placa, cepillo, remoción interdental es adecuada para prevenir la gingivitis y la caries. Muy bien. Entonces, creo que es el momento de que veamos las preguntas que tengan, observaciones, apreciaciones. Doctor Sabogal, yo tengo una pregunta, si me permite hacérsela. O no pregunta, Claro, un cuestionamiento. Mire, claro, claro. desafortunadamente la estética dental tiene unos beneficios enormes, pero la estética muchas veces impide que se hagan unas verdaderas troneras o que para generar una prótesis que salga de la encía se aprieta, se pone un sobrecontorno y las posibilidades de limpieza están absolutamente disminuidas. Inclusive dejar la prótesis como se hizo en alguna época, inclusive el profesor Branneman sostenía que había que dejar como unos pilotes donde se pudiera pasar fácilmente instrumentos de limpieza. Debe ser, y no, por estética hay que tapar todos esos huecos, que no son huecos, sino son... Claro, Entonces, muchas veces ese factor estético se convierte en perder la prótesis muchísimo, en no poder asear correctamente. Y fuera de eso, no se clasifica el paciente porque unas prótesis híbridas, por ejemplo, no se han ido a hacer en unos pacientes, no porque no tuvieran recursos, sino porque el paciente está imposibilitado de hacer un aseo en casa lo suficientemente vigoroso y eficiente. sí. Y muchas veces se pierde en la preimplantitis, es precisamente la imposibilidad de poder asear. Entonces, ese concepto hay que enseñarlo, y este tipo de charlas que usted está haciendo ahora debían oírla muchos rehabilitadores, porque nosotros vamos a hacer las prótesis, pero realmente no nos entrenamos en enseñar a cuidar ese tipo de situación protésica que impide el verdadero aseo de los pacientes. Claro, doctor, tiene toda la razón y yo admiro muchísimo el gran trabajo que hacen los rehabilitadores porque sin duda ellos son la cabeza de los tratamientos odontológicos y el gran esfuerzo que requiere, la gran dedicación, requiere que esos tratamientos sean duraderos a través del tiempo, la mayor cantidad de tiempo posible. Porque cuando un tratamiento de estos tiene algún fracaso, volver a empezar de cero es altamente complejo y a veces ya no están las condiciones. Entonces, muy seguramente tendremos que ir generando como esta reflexión, y diría yo que en ese aspecto de la estética, como igual en todos los procedimientos odontológicos, siempre hay indicaciones. Y la reflexión sería si que se logren crear las condiciones y acompañar al paciente para que él desorganice biopelícula. Eso quiere decir que nuestros pacientes, o sanos o tratados, según la frecuencia que determinemos, tienen que estar para siempre con nosotros. Y aún más pacientes con tratamientos complejos. No pueden estar solos. Nosotros mismos. Nosotros necesitamos tener nuestro odontólogo que nos acompañe. Cuando uno se queda solo haciendo las cosas, es altamente probable que pueda tener fallas. Muchas gracias, mi doctor Sabogal. Con mucho gusto, doctor Gonzalo.
Bueno, yo creo que acá una invitación importantísima es que logremos organizarnos para que allá en el CIEO desarrollemos un ITOC. Un ITOC básico, es un encuentro de 5 horas donde veremos un componente teórico y un componente práctico, porque este principio, este tema hay que desarrollarlo con práctica para afianzar y entender bien cómo vamos a desarrollar esa desorganización de biopelícula. Entonces, es ideal que logremos ahora este semestre que viene, que busquemos un espacio y nos encontremos allá en el CIEO. Allí está el doctor Diego Cruz, que conoce muy bien la filosofía, y entonces que generemos ese espacio de encuentro para que generemos un buen entrenamiento. Claro, doctor, sí, ya lo habíamos hecho en una oportunidad, pero esto toca estarlo recalcando permanentemente Sí. porque así seamos especialistas, de todas formas, todo odontólogo desde el principio se tiene que dedicar a hacer esa instrucción en el cepillado para que todos los tratamientos tengan buenos resultados, sí. Y hacemos Así jornadas de es. higiene oral, porque si tenemos que enseñarle no solamente a los odontólogos, sino también a la gente de la comunidad de la universidad y a sus familias para que todos también multipliquen Claro, todo esto que usted nos está diciendo, para que la gente aprenda a mantenerse una buena salud oral y una salud en general, ¿no? claro que sí. Entonces, Así es, para doctor. que nuestros tratamientos sean más exitosos y como usted dice, cada paciente es un individuo diferente, tiene su historia diferente, Mm, en donde tiene que pues que mirar a ver cómo se le facilita más la higiene oral y para eso están todos esos aditamentos que tenemos, todas las diferentes clases de cepillos y sedas dentales y enjuagues y todo para, y también hacer los tratamientos de manera que también se facilite, como decía el doctor Gonzalo Maya, sí, se facilite también la higiene dental. Ujú. fundamental, fundamental, sí, sí, señora. Entonces, pues sí, lo vamos a hacer, nos vamos a poner de acuerdo para volverlo a hacer porque esto toca estar haciéndole permanentemente recorderis a todos los profesionales. Claro, así es, que estén entrenados, todas las cortes que estén entrenadas y ya de forma autónoma, de lo mismo, la misma forma en la que uno hace una entrenamiento, una capacitación en el área que le corresponde con los congresos, eventos académicos. En este aspecto hay que estarse reentrenarlo para que sea bien hecho y muy, muy adecuada la técnica. Sí, claro, porque se pueden estar haciendo cosas muy bonitas, tratamientos muy bonitos, pero pues si no se le enseña a un paciente que ya ha perdido sus dientes precisamente por eso, Sí, entonces así pues, es, no así estamos es, haciendo nada. así es, sí señora. Bueno, me estaban preguntando aquí por el chat, ¿cuál es la duración de los cepillos de dientes? De los cepillos Curaprox, porque son cepillos que son buenísimos, que están hechos con tecnología, pero Claro. pues me preguntan y me dicen, bueno, es un cepillo que es costoso, ¿cuánto dura? Más o menos. Claro, digamos que estos cepillos son realizados con una fibra derivada del poliéster, que es el Curen, y es un cepillo que tiene una muy buena durabilidad. En general, la literatura que nos indica que el cambio de un cepillo de dientes debe ser cada 3 a 4 meses. Pero un cepillo de esta marca utilizado con una buena técnica, nosotros no necesitamos aplicar fuerza para desorganizar la biopelícula. Son cepillos suaves, el 5460 o el Smart. Fácilmente ustedes pueden notar que a los 4 meses él aún tiene sus cerdas en buen estado, están paralelas y adecuadas. Entonces ese sería el cambio. Yo digo también acá lo siguiente, y es que nuestros pacientes creen en nosotros y nosotros tenemos que a nuestros pacientes darles a conocer los mejores elementos, las mejores herramientas, y ellos, a pesar de tener nuestra guía, sin duda son libres de escoger qué herramienta utilizan. Pero generalmente, cuando yo a mi paciente le indico qué herramienta, él pocas veces me cuestiona, porque él cree en mí, y por eso es que tenemos que tener un conocimiento amplio y vasto de todas las herramientas que tenemos y qué justificación tiene cada una. Eso en cuanto a cepillos convencionales. Esa pregunta también nos puede aplicar para cepillos interproximales. Un cepillo interproximal
de la primera serie puede durar funcionando bien una semana y media. Incluso hay que explicarle al paciente que cuando ya las cerdas se comprimen, pierden la forma, hay que poner un cepillo nuevo. Y por eso es que al hacer la práctica vamos conociendo muchas de esos principios, y al hacerlo en nuestras bocas es la mejor experiencia para lograr socializarle al paciente. Yo veo otra mano por aquí levantada de la doctora Diana Becerra. Sí. Sí, buenas noches. Es que Buenas quería noches. hacer un pequeño comentario. Yo soy Diana Becerra y soy la presidenta de la Asociación de Exalumnos de la San Martín, y estuve Ok, trabajando algún tiempo con la seccional Bogotá de la Federación Odontológica Colombiana, y quería recordar que se aprobó la Semana de la Salud Oral en Bogotá. Y pienso que esta iniciativa del tema que se trató hoy debería de promoverse más, como trabajar de forma unida desde las universidades o desde las diferentes sociedades científicas para promover la prevención y aprovechar ese espacio que nos están brindando, teniendo ya, digamos, como bandera la Semana de la Salud Oral aquí en Bogotá. Entonces, pues mi propuesta es que ojalá las universidades o las agremiaciones que representan al odontólogo puedan trabajar de forma unida, promoviendo la prevención, y de hecho eso es lo que nosotros los odontólogos deberíamos de promocionar, que es la prevención. Entonces quisiera que si dejáramos, yo dejo en la mesa para que pensemos en que deberíamos de promover más eso y aprovechar estos espacios que nos están brindando, que es en octubre, la Semana de la Salud Oral, para promover este tipo de eventos y esta promoción, ojalá siendo con actividades presenciales. Que se vuelva esto como la bandera del odontólogo, que sea los que promueven la prevención. Y lo que decían es claro muy que sí. cierto. Muchas veces se hacen tratamientos de rehabilitación, de estética, y el odontólogo se le olvida mucho hacerle mención al paciente la importancia de prevenir la caries, o que esos trabajos lleguen hasta ya, digamos, a perderse por falta de higiene oral. Y esto de todo el cepillado y todo lo de prevención debería de moverse muchísimo más entre nosotros, precisamente por eso. Aunque yo sé que pues uno de odontólogo dice, no, pues ojalá el paciente vuelva más rápido, pues sí, obviamente, pero la idea no es que vuelvan porque se dañó el trabajo que nosotros hicimos, ya sea de estética o de rehabilitación, sino que vuelvan por otros motivos. Pero Claro. sí, yo dejaría eso en la mesa para que ojalá se pudiera trabajar de forma unida al respecto. Entonces, Ujú. pues, eso era lo que quería dejar ahí en la mesa. Muchas gracias por esa apreciación, doctora Diana. En este momento, yo soy el representante del componente educativo de la Facultad de la Universidad Nacional, la TEACFO. Entonces, creo que estamos en un escenario importante para lograr generar, y en el Congreso en Bucaramanga este año, pues está generando una organización para tener un pequeño aporte o acercamiento en ese aspecto. Aquí la Federación Odontológica también es un escenario importante con el que se puede generar ese acercamiento para incentivar a los odontólogos a capacitarse y prepararse en realidad en higiene oral. Y yo creo que el centro de todo está mucho en las facultades, y en las facultades que tengamos un grupo de profes que sean líderes. Cuando los estudiantes ven que sus profes realizan esta actividad, se motivan muchísimo. Cuando desarrollamos AITO, a mí me gusta que vayan muchos profesores, porque el profe es el ejemplo del estudiante.
y los profes son el ejemplo en todos los componentes académicos de procedimientos quirúrgicos o especiales, y si los estudiantes ven a sus profesores haciendo esta actividad, también se motivan y le damos la relevancia que este tema en realidad requiere. Así es, así es. Es que, Sí, y el otro punto es que hay que hacer la práctica. Es súper clave. Este encuentro que tenemos acá es muy importante, es muy motivador, pero tenemos que practicar y eso consolida el conocimiento y lo que finalmente seguro todos Así es, queremos es hacer, se le fue la voz. lograr salud oral. Ok, lograr buena salud oral en los colombianos. Sí, señor, muchas gracias. Ok. Bien, doctor, ¿qué más hay? Miren, hay otra pregunta. La doctora Carmen Henry. Carmen, siga, doctora Carmen. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Les saludo desde El Salvador Muy bien, muchas y gracias. Qué bien. me gustaría hacerles una pregunta. Claro, siga. En el sentido más simple, ¿cómo pudiésemos conceptualizar biofilm o biopelícula para un paciente? Porque entre odontólogos nos entendemos, odontólogos higienistas, logramos aterrizar qué significa biopelícula, pero en la consulta dental decimos biopelícula y el paciente probablemente no entiende. ¿Qué Claro. concepto más sencillo y aterrizado para un paciente nos pudiera dar usted de biopelícula? Claro. Yo con mis pacientes, incluso en algunas ocasiones aún uso el término placa bacteriana, porque es un término que en general la población conoce más, y uso también el término biopelícula, explicándole pues que esa terminología ha cambiado. Pero también lo que hago es explicarle que esa placa bacteriana o esa biopelícula son comunidades de bacterias. Como nosotros, por ejemplo, acá en una ciudad, somos una comunidad. Cuando esas comunidades son organizadas, salen adelante. Cuando esas comunidades son desorganizadas y se les genera un caos, no logran sus objetivos. Y incluso desde ese aspecto viene la individualidad de cada paciente. Para algunos pacientes, de pronto que son, tienen un nivel educativo, pero también dependen si es del área de la salud o no. Entonces, digamos que uno tiene que tener diferentes, probablemente repertorios, acercamientos, empatía, para ir generando con el paciente esa explicación y esa motivación. Una solución reveladora es muy interesante. Yo en mi consulta tengo una breve presentación de PowerPoint, le muestro al paciente, también en boca se les puede mostrar, y ahora hay muchísimos recursos. Y lo que quiero es entonces que él comprenda qué es lo que está sucediendo. Y un punto muy importante es la ausencia de sangrado. Cuando el paciente realiza una buena higiene oral, no debe salir sangre de las encías. Entonces eso, desde ese punto empiezo yo a explicarle, porque para muchos pacientes a veces pasa desapercibido el sangrado en las encías. Y cuando el paciente comprende que ese es el método que tiene nuestro cuerpo para avisarnos que hay alguna novedad, él ya está alerta. Y al desarrollar el tratamiento, lo que le corresponde hacer al paciente en casa, lo que le corresponde hacer al profesional, en ese aspecto de condición clínica de salud gingival, no debe haber sangrado. Entonces, diría yo que uno puede tener como un repertorio, algo preparado general, pero para cada paciente busca las particularidades. Y esa primera cita, para explicar eso, creo que es la más importante. Es una cita que debe tener una dedicación de tiempo y el paciente se empieza a dar cuenta que yo le doy relevancia a ese tema y eso lo motiva. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, sí generamos una respuesta que le permita tener herramientas. Sí, claro que sí. Gracias. Bueno, con mucho gusto. La doctora Luz Nancy Zapata Lopera. Doctora Luz, mucho gusto. Muy buenas noches, les estoy hablando desde Medellín, mi nombre es Luz Nancy, soy
orgullosamente higienista oral. Soy del SENA y de la Qué bien. Universidad de Antioquia. Muy Entonces, yo bien. sí quiero decirle a todos ustedes, los profesionales, que cuenten con un grupo de apoyo que tienen nosotras las técnicas profesionales en higiene. Nosotros les podemos dar la mano porque nosotras atendemos el paciente y se los direccionamos a cada uno de los profesionales. Entonces, yo les pongo de antemano pues como a su disposición todas las higienistas orales, las técnicas orales, para que nos inviten también, para que nosotros podamos hacer las charlas y ayudarles un poco más a ustedes, porque así nosotros podemos enviarle los pacientes. Gracias, doctor, y muchas gracias por la oportunidad de hacernos que también nos estemos retroalimentando más, y con esta gran empresa que yo la quiero mucho y la respeto y la voy a sacar adelante. Hasta pronto. Muchas gracias por su apreciación, por su comentario. Y yo quiero contarle algo, y es lo siguiente, y es que yo en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional tengo el tema de remoción mecánica de placa, y es un tema que es pequeño, aunque eso ya estamos cambiándolo. Pero la persona en ITOP, con el primer acercamiento que tuve yo para conocer esta filosofía, fue Catherine Schuer, y Catherine es higienista de Suiza. Y ella, las higienistas, son un gran apoyo que necesitamos los odontólogos y la comunidad, porque sin duda lograr que los 48, 49 millones de odontólogos, de colombianos, tengan un entrenamiento, para eso necesitamos un gran equipo. Y la mayoría de las condiciones que presentan los pacientes se resuelven con higiene oral, tratados o no tratados. Entonces, las higienistas son un equipo de trabajo inmensamente grande. Creo que deberíamos generar aún más. Aquí nos genera, también en el grupo de AITO está la doctora Natividad Delgado, que es la coordinadora del programa de higiene oral de la Universidad del Valle. Y sin duda la capacitación que se genera para este grupo es fundamental para la salud oral de los colombianos. Muchas gracias. La doctora Jessica Mendoza dice, es importante que se enseñe a la comunidad a disminuir el consumo de azúcares, usar pasta dental con flúor desde la salida del primer diente y hacer cepillado dirigido hasta los 10 años de edad. Aumentar el consumo de agua, frutas, verduras, todo esto para evitar la enfermedad de caries dental y por ende la aparición de lesiones cariosas. También se trata de que los profesionales se actualicen en conceptos y manejo de las diversas patologías orales. Hay que apuntarle a la promoción y mantenimiento de la salud. Claro, así es. Así es, esto es de forma integral, y tenemos que tener las competencias adecuadas para pues, que en realidad el paciente tenga un buen acompañamiento desde todos esos puntos de vista, punto de vista de, claro, de dieta, de cuidados diarios en salud. Doctor, si no hay ningún problema, ¿puedo montar su conferencia en la plataforma de la universidad para que la vean? Bueno, sí, está bien. Me gustaría cuando se nos genere la oportunidad, ir porque muchas veces también ese encuentro presencial genera que nos veamos. Sí, se puede, no hay inconveniente. Ah, bueno, doctor, sí, porque me están preguntando mucho por acá que si les puedo compartir el link de la conferencia para que la puedan ver. Sí, vamos Ok, a hacer esa reunión, doctor, claro que sí. Mañana nos hablamos y sacamos una fecha, la agendamos. claro, Ujú. claro que sí, eso está bien. Será un gusto ir a que compartamos una tarde o una mañana. Eso es. Bueno, ¿hay más preguntas? Bueno, y haremos más conferencias de este tipo también porque pues la prevención es importantísima. La prevención es la salud oral antes que cualquier cosa.
Entonces, pues, doctor Diego Sabogal, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por compartirnos toda su experiencia. Y gracias a todos también. Que tengan una muy buena noche. Muchas gracias por la invitación y esperemos que en un próximo encuentro multipliquemos los participantes para generar un gran impacto en la salud oral colombiana. Así va a ser, doctor. El Muchas doctor Muchas Gonzalo gracias, Maya nos doctor. está diciendo algo. No, agradecerle al doctor Ok. Sabogal, que fue mi compañero en la universidad durante muchísimos años y Sí, señor. compartimos clínica y todo. Entonces, muchas gracias, doctor. Acá está pendiente de oírlo y de seguirle aprendiendo. Doctor, es un gusto tenerlo a usted acá en este auditorio y esperemos encontrarnos allá en el CIEO. Con mucho gusto. Ya Así Gracias. será, doctor. la doctora Olga Malagón nos va a anunciar su visita y ahí estaré. Muchas gracias. Así será, así será. Gracias. Entonces, pues, quiero agradecerle a CuraProx. Quiero agradecerle también a la TAM, ¿es? Perdón un segundo. A la Mozán. La Mozan, perdón, la Mozan y Curaden. La Mozan y Curaden. Y bueno, y muy buenas noches, entonces sí que descansen.